Panamá, hoy es martes 15 de septiembre y bueno, debo empezar pues enviándole mi más sentido pésame a la familia Grisolía porque ayer pues falleció el patriarca, don Mario Domingo Grisolía Capelli, así que a sus hijos pues mi más sentido pésame. Día en el que empezamos, bueno, cómo va a ser o cómo nos fue en ese primer día de nueva normalidad. Pues quedan las grandes incógnitas. ¿Qué va a pasar con los pequeños empresarios? ¿Qué va a pasar con aquellos que se han quedado sin trabajo en esta pandemia? ¿Cómo va a ser ese retorno a esta nueva normalidad en un momento en el que hoy, pues, una luz de esperanza, de paz brilla? Porque hoy, pues, se firman esos acuerdos entre Israel y de los Emiratos Árabes Unidos en medio de la fiesta hoy también pues Centroamérica de fiesta. Y ojo, que mañana están llamando a protestas en México en medio de la celebración de su Día de Independencia. Yo creo que un paso hacia la paz, eso hecho o esa comunicación enviada ayer por el partido de la FARC, pide perdón por los secuestros cometidos y creen que fue un grave error hacerlos. Bueno, y astrónomos europeos y americanos hoy se preguntan, ¿hay vida en Venus? Ojo, porque hayan indicios que posiblemente haya vida en ese planeta de las mujeres. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue por KW Continente en radio y por Canal 21 en Next TV. Saboree su taza de café. Su taza de café. Allá. Don Aurelio Ortega. Aurelio Ortega Aurelio está allá comiendo bollo y chicharrones para que le dé envidia, gozando de la vida. Eso. Oiga, Fernando, muchas cosas que contarles hoy. Martes 15 se va a la primera mitad hoy del mes de septiembre. Quedan los 31 días de octubre. Exactamente en 6 martes para las elecciones de los Estados Unidos. Más los 15 días de septiembre, sin incluir hoy, obviamente, y los 2 días de noviembre, porque el 3 de noviembre es la gran elección del mundo. En 6 martes estamos en elecciones en los el Estados 3 de noviembre nosotros no estaremos por aquí. Sí. Esperamos no estar. No estamos en el sentido de que es día libre nacional, porque el 3 de noviembre es Día de la Patria panameña. Mientras conversamos, entérese de las siguientes cosas que a Fernando se le olvidó cuando estaba haciendo su primer resumen. Lo más importante en México, hoy es la rifa del avión. Y usted sabe que se han vendido, según la información última que se publicó ayer, 70% de los boletos. Gran parte de esos boletos han sido comprados por instituciones de gobierno. ¿Qué les parece? ¿Qué manera de perder el tiempo? Qué manera de perder el tiempo. Y además que la gran pregunta de todos, si yo me gano ese avión, ¿qué hago con él? En un momento que las aerolíneas se están deshaciendo de los aviones, no comprándolo. Usted me lo gana, entonces alguien se lo va a ganar, ¿ah? Y cuidado que no hay una rifa ahí. Entonces, porque México pasa todo, ¿ah? Sí. México es un país macondiano, se puede decir. Totalmente macondiano. Kafkiano, más que macondiano. Bueno, pero con Kafka había una incertidumbre de lo que iba a pasar. Sí. Aquí se sabe lo que va a pasar. Aquí la certeza la tenemos clara. Esa es la diferencia. En Macondo todo el mundo sabía lo que iba a pasar. En Kafka todo es el proceso, es una expresión clara de la incertidumbre llevada a su máxima expresión. Usted va a saber que no va a pasar nada, pero usted está fregado. Eso es como el río de Tonosí. Ahí está. Ahí está una realidad kafkiana. El barelismo difugado de cuerpo entero. Ahí está. ¿Qué va a pasar con nuestro amigo Osorio que tuvo tanto? Uno que perdió ese puesto en el FAO. Sí. Preso. Injustamente. Ahora le hablo un poco sobre ello. Muchas cosas que contarle, pero mientras estamos conversando en este momento, dentro de unas horas, si es que ya no ha llegado, el huracán Sally estará entrando entre el río, entre Mississippi y Alabama, por el río. Esto con categoría 2. Los vientos en este momento están en 100 millas por hora. ¿Por qué nos importa? Porque esos son los estados de los Estados Unidos, del Golfo, que más comercian con nosotros y que más barcos pasan por aquí.
¿Usted sabía eso? Además que la mayor parte de las plataformas del Golfo son bandera panameña. Y entonces Pero nosotros tenemos buenos negocios con ellos, con nosotros, y a nosotros nos interesa que no le pase nada. Pero ella está entrando. Fíjese lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Simultáneamente ocurre este fenómeno meteorológico que son los huracanes. Está cayendo sal, y recuerda que hace unos días cayó otro. Este va a caer con posibilidades de inundaciones. La destrucción que le hizo el huracán pasado a Luisiana fue grande. Todavía no ha recuperado todo, ¿no? Y este tiene 100 millas por hora. Son 160 kilómetros por hora. Esto es una alta velocidad. Sí. Y simultáneo a que está ocurriendo eso, hay otros en desarrollo. Esta es una temporada de huracanes que se pronostican de mucha actividad. Pero simultáneamente a eso, uno de los incendios más pavorosos en la historia de los Estados Unidos está ocurriendo en 3 estados simultáneamente: California, Oregon y Washington. Y se ha llevado más de 30 muertos. Y hay millones de acres o millones de hectáreas para nosotros. Recuerdo que una hectárea tiene 2.2 acres. La hectárea es más grande que el acre. 2.2 veces. Y lo que se ha quemado en bosques es el equivalente a todo el estado de New Jersey. Ese estado que está arriba de Nueva York. De Nueva York. Bueno, es el equivalente a eso. Mire la magnitud del daño. El humo. Por ahí apuntaba una palabra nueva, piro no sé qué cosa. La nube pironotopláxica, no me acuerdo cómo se llama. Ahora les hablo de eso. Es una palabra complicada. Piroclástica es la que... Esta es una nube que se forma artificialmente, producto de todo el humo, que tiene una altura de 15 kilómetros. Y ha contaminado tanto a Portland, las áreas que están cercadas en esa área. Oregon y California. Son las ciudades más contaminadas del planeta Tierra en este momento. La magnitud de ese desastre llevó tanto al candidato demócrata al área como al presidente ayer. Ahora le cuento lo que pasó allí. Pero simultáneo a estas dos cosas, este fenómeno de los huracanes y este incendio pavoroso porque no tiene otro nombre, hay ya más de 30 muertos, hay cantidad, millones de propiedades perdidas, y sigue el incendio. La posición del presidente Trump ayer fue: no se preocupen, que ya viene el frío. Sí, hombre. Qué cosa más simplista, ¿no? Simplista. Bien, pero simultáneo a eso, los Estados Unidos se enfrenta a una pandemia que es el COVID, que próximamente, en 5 o 6 días, 4, 5 o 6 días, estará sobrepasando ya los 200.000 personas muertas. Y aunque las cifras mundiales de contaminación están indicando una caída global lenta de los casos, las muertes están aumentando considerablemente. Piensen eso. Y además de eso, en los Estados Unidos ayer hubo 1.300 muertos. Más o menos en las últimas 24 horas. Mientras el presidente celebraba actos en áreas cerradas, codo con codo y sin mascarilla. Esto ha motivado toda clase de discusiones. Ahora le cuento un poco sobre la campaña. Fíjese lo que pasa en California. Allá el presidente Trump se tuvo que enfrentar primero al gobernador de California, quien le dijo, porque la teoría del presidente es que el Estado, eso está mal administrado en California, como ese es demócrata. Pero ¿qué resulta? Estimados televidentes, el 57% del territorio de California son bosques, que son bosques federales, cuya responsabilidad está en el gobierno federal. El 3% del territorio de California está en la responsabilidad del Estado. Bueno, estamos hablando de un superestado. La tercera economía del mundo. Para que sepamos de qué estamos hablando. Y Texas la quinta. Entonces, en esta situación, el gobernador le dice: señor presidente, con humildad usted debe aceptar que esto ha sido producto de todo lo que está pasando en el cambio climático. Ya eso es tu peor. Y Trump le dice que no hay evidencia para eso y que viene pronto el frío. Pero no solamente en ese tema. En el tema del COVID,
Ahora se habla de toda una investigación en los Estados Unidos. La teoría de los Estados Unidos, el presidente en su proceso de reelección, es echarle a esto una teoría de conspiración. Y esto ha puesto la Casa Blanca versus la ciencia. Es una controversia en la que pierde el pueblo norteamericano. Claro. Que el simplismo. Uno se pregunta cómo hemos llegado a este nivel de debate tan simplista. Y quiero advertirles sobre esto, que ayer un abogado distinguido, que le tengo un gran aprecio, publicó en su cuenta de WhatsApp y me lo manda, de que en Ecuador se descubrió que el virus no existía, que esto era una bacteria. Hombre, el virus existe. Y es el COVID-19 como enfermedad la que nos está fastidiando, que colateralmente trae problemas de coagulación, de infectación, eso es otra cosa. Pues si no hubiera habido el virus no tuviéramos este problema. El virus existe. No le metamos cosas a la gente ni reproduzcamos cosas que son falsas. Como por ahí, por ejemplo, los oncólogos famosos que descubrieron que el vapeo, el tabaco calentado cura el cáncer. ¿De qué clase de disparate? ¿Por qué pasa esto? Bueno, allá en los Estados Unidos, mientras está pasando todo esto, el presidente Trump estaba pendiente de lo que estaba pasando en la bolsa de valores. Y dijo, no, Wall Street está bien. Mire cómo está el Nasdaq, mire cómo está el Dow Jones, Standard & Poor's 500. Pero eso no tiene nada que ver con la economía. Y ayer otro de los debates era que el presidente está tirando a lo que él le da ganancias, pero eso no, el Dow Jones no crea empleo. Y menos en la tecnológica. No. Entonces, todas estas cosas disparatadas que están pasando, les digo porque les advierto de todos estos falsos profetas que en nombre de la oscuridad quieren tapar la ciencia. Entonces hay una mezcla que tenemos que saber llevar. La ciencia nos va a iluminar el camino de la solución. La espiritualidad nos da fuerza para esas guerras y por eso somos seres humanos. Usted tiene el derecho de creer en las cosas que usted crea, que le ayudan a la fortaleza de su espíritu, la calma que requiere para que su sistema. Pero recuerde que el cuerpo humano es su mejor defensa. Y entre más estrés usted tenga, producto de la inconsistencia global, más expuesto usted está al virus. Por eso que yo le hago una llamada a que no estén reproduciendo pendejadas por ahí, cosas que son falsas. A estas alturas, después de tantos meses, hablar de que no hay virus. Sí. O que usted fuma vapeo, tabaco, y le va a curar el cáncer. ¿Sabes cuántos tipos de cáncer hay? De los huesos, hay cáncer de la sangre, cáncer de toda clase. Si eso fuera cierto. Si es que eso fuera cierto. Entonces, fíjese, ¿y por qué hacen eso? Por intereses. ¿Quién está detrás de toda esa campaña? Las tabacaleras, que han visto caídas sus ventas. En los Estados Unidos, afortunadamente, los jóvenes se han dado cuenta que el vapeo es un crimen para ellos. Y el COVID le ha bajado y el tabaco va a desaparecer. Eso es un problema de mercado. Bien. Pero además de eso, en el marco de esta confrontación, esto se va a poner peor en los Estados Unidos. Lastimosamente, entonces la política de los Estados Unidos, usted tiene que estar ahora, como decimos nosotros allá en nuestro pueblo, pecho a tierra. Porque aquí no hay con quién hablar de nada. Mientras no pase toda esta tormenta, que se va a definir por allá por noviembre. Así que mientras tanto nosotros estamos navegando, tenemos que sacar nuestra periscopio y navegar sin que nos vean. Porque no tenemos certidumbre de ninguna política exterior, de nada. Bien. Por otro lado, es importante lo que le voy a decir. Fíjese que le pongo atención a los Estados Unidos porque Estados Unidos es el principal usuario del canal de Panamá y a nosotros nos interesa que a los Estados Unidos le vaya bien. Bien. Y que esté estable y que tenga políticas claras. Ayer se dio una conversación por vía electrónica, virtual, entre el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, la canciller de Alemania, Angela Merkel, y las autoridades de la Unión Europea, en donde se acordó la versión final del Tratado de Libre Comercio entre la República Popular China y la Unión Europea.
Y observe esto. Esto ocurre en medio de esta guerra. Hay tensiones importantes de reclamos que en medios de Alemania se hacen a China. Y Europa ha presentado claro a los Estados Unidos que China es un importante socio comercial estratégico. Y en consecuencia ayer se dio un paso importante entre la Unión Europea y la República Popular China en materia de comercio. En medio de los ataques que la administración Trump y los demócratas tienen contra la República Popular China. Que algunas de esas discusiones no dejan de tener razón. Claro. Entonces, lo que quiero explicarles es que para nosotros es importante seguir esto, porque la arteria principal que nutre nuestra economía es el comercio mundial. Y la República Popular China es del G20, de los 20 países más grandes del mundo, la única economía que ha demostrado un verdadero arranque completo en el segundo trimestre, en el tercer trimestre de este año, y lo que va del segundo y tercer trimestre de este año. Ha generado más de 14 millones de empleos y ha logrado crecer en sentido positivo casi un 3-4% en el 2020. Eso para que usted vea, China es el segundo o tercer usuario del canal, depende de cómo estén las estadísticas, y por eso para nosotros también es importante darle seguimiento a esto que está pasando en la presencia de Angela Merkel y Emmanuel Macron, que son la dupleta que dirige Europa, son los dirigentes. ¿Usted no lo considera los más destacados? Hombre, son los más destacados y lo han sido siempre, Sí. en Francia Y mientras recuerde a Inglaterra que va a tener que buscar socios, y a mí me interesa Inglaterra como panameño, porque Inglaterra va a tener que buscar la colocación de sus capitales y no es exactamente en los Estados Unidos, sino en países donde pueda poder reproducir ese capital. Uno de esos países con la infraestructura se llama la República de Panamá. Y el Brexit sin salida lo va a obligar a tener que reportar capitales. Inglaterra se encuentra en una situación complicada, igual que el resto de Europa. Y si usted quiere alguna duda, en cuanto a Ucrania, fíjese que el presidente Putin, aliado estratégico de Lukashenko en Ucrania, ha dicho, Bielorrusia, aquí no se... Perdón, en Bielorrusia, tiene toda la razón. Ucrania está en guerra con Rusia. la mitad. La mitad. La mitad de Ucrania. La otra mitad de ellos. La otra mitad de ellos. Con Lukashenko ha dicho cero intervención. Y habrá toda la clase de protesta, pero ahí no va a pasar nada. No va a pasar. Mientras Putin está detrás de eso, porque ahí están las armas. Y eso Bueno, es lo que tenemos nosotros. Eso es exactamente igual que cuando Estados Unidos avala elecciones fraudulentas como la de Honduras, o como decir es su patio trasero. Asimismo, Rusia tiene su zona de... Sí, sí. Igual lo que pasa en Asia, Corea y Japón son los que, Japón y China son los que deciden quién va y quién no. Punto. Y ahora Japón tiene que buscar un nuevo... Ya lo consiguió. Sí, sí, pero ahí está, casi. Un hombre más súper gris. Sí, pero bueno, por eso. Mientras eso está ocurriendo, esto está pasando allá, recuerde que una de las cosas importantes que esta confrontación Estados Unidos y China han tenido es que además del COVID, ha tenido efecto en el comercio real. Y fíjese que yo les dije a ustedes que en Hong Kong, cuando se pasó la ley de seguridad, los chinos no estaban hablando lenguaje, no, es una diplomacia clara. Y ahora mismo una parte importante de los dirigentes de los movimientos en Hong Kong están tomando botes para pasarse para Taiwán. De acuerdo a un informe que acaba de sacar hace unas horas la BBC de Londres. Fíjese el mundo cómo va dando vuelta. ¿Cómo está nuestra América? Aparte de este importante acontecimiento que ocurre en México con la rifa del avión. La rifa del avión. En medio de una situación seria, de una contracción económica sin precedentes en la historia, en medio de una situación social y de desempleo gigantesca, en medio de los problemas que tienen los Estados Unidos, porque para México, independientemente de lo bueno o malo, ellos están al lado de los Estados Unidos y una gran parte de la economía de ellos depende del desarrollo de esta economía. En medio de esa compleja situación, está pensando en vender el avión y en hacer una encuesta para determinar si el pueblo mexicano quiere o no juzgar los últimos 3 presidentes. Mientras en Perú, el presidente Martín Vizcarra coloca una
recurso en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte Constitucional, para intentar impedir el juzgamiento por vacancia de su puesto, cosas que le hicieron al presidente PPK por menos. Y hay nuevos videos que están saliendo. Entonces todavía no conocemos la posición de las Fuerzas Armadas, pero lo que diga la Corte le va a indicar a ustedes por dónde vamos. No porque sea muy constitucionalista, sino porque ahí mandan los que son que mandan. Oye, y quiero invitarlos a leer en bbcmundo.com un estudio que se hizo a nivel mundial llamado El Gran Robo de Agua. Y escuchen esto, porque entre 30 y 50% de los habitantes del mundo obtiene el agua de manera ilegal. Fernando, permítame darles rápidamente las cifras del COVID a nivel mundial. Estamos en 29,5 millones de positivos, creciendo más lento. 29.547.617. Y hay cerca de 935.000. 938.501 muertos. Casi cerca de, vamos para el millón. Los Estados Unidos con 6,8 millones. 6.749.357, 199.018. Va a encontrar cifras diferentes. Hay una diferencia entre 4.000 y 5.000 entre los muertos, pero entre las próximas horas, días, estaremos en una nota por 200.000. Oficialmente los Estados Unidos, esto podrá tomar unos 5 o 6 días más, pero los Estados Unidos marcan irremediablemente hacia los 200.000. El CDC ha dicho que para 1 de octubre habrán 211.000 muertos aproximadamente. Acuérdate que son modelos. Sí. Esto es lo que está pasando. La India crece exponencialmente, igual que crece Brasil y crece Argentina. Es otro que le tenemos que prestar atención. La India hoy amanece con 4.933.188. Casi 5 millones. 80.833 fallecidos. Ayer 81.911 nuevos casos. Brasil, que es de nuestro subcontinente, 4.345.610, 132.006. Brasil es el tercero en casos positivos y el segundo en muertes. Para que tengan una idea, en nuestra América nosotros representamos cerca del 60% de esta pandemia. Por eso que le tenemos que prestar atención a las cifras. La situación en México es mala. 754.000. La situación de Costa Rica es mala. La situación de Colombia es mala. La situación de Venezuela es mala. La situación de Perú es mala. La situación de Ecuador es mala. La de Chile está más bajo control. Argentina está fuera de control. Uruguay Brasil está fuera de control. Uruguay es un paraíso. Sí. Canadá. Y nosotros somos Panamá. Somos los que mejor comportamiento regional tenemos en este momento. Sacando a Paraguay, que tiene desde siempre otro comportamiento. ¿Ustedes se acuerdan que hace una semana Panamá y Costa Rica tenían el mismo número de casos? Bueno, casos activos. Hoy Panamá tiene 25.249 casos activos. Y Costa Rica tiene 35.354 casos activos. 10.000 casos más que Panamá en una semana. Así está el mundo para nosotros. En el momento de la reapertura hay cosas importantes. La reapertura es una luz económica, dice Metro Libre. Superintendente de bancos recibe citación de la Asamblea. Ojo con lo que va a pasar con los bancos nosotros. Hoy vamos a tener a la directora de la Asociación Panameña de Crédito, exactamente hablando de esa situación de los bancos. Vamos a tener al doctor Darío Flores. Hoy hay varias entrevistas, porque también les advierto, les convido a leer el artículo de Alonso sobre estos problemas generacionales que hay en la página web de... Y en lo nacional, la Corte Suprema de Justicia, la sala judicial de la Corte Suprema de Justicia declaró terminado el caso Riegos de Donosí. Nosotros lo hemos contado aquí con detalle, con la auditoría, con el contrato, todo lo que se hizo y todo lo que se intentó hacer judicialmente para hacerle daño a otras personas. Se los contamos aquí antes de que esto sucediera. Y ahí por ahí todavía ve gente en los tweets que la Corte Suprema de Justicia le hace el mandado a los corruptos. Ese es el problema de tener propuestas sin bases jurídicas. Entonces le echa la culpa a la justicia. La culpa la tienen quienes montaron esos procesos amañados. A la vuelta vamos a hablar de Panamá. ¿Cómo está el COVID aquí en Panamá?
Vamos a hablar un poco sobre la licitación en el proceso eléctrico que está pasando en Panamá, el sistema eléctrico, y vamos a hablarle sobre la necesidad de la reactivación como elemento fundamental para enfrentar los dos problemas que confronta Panamá en este momento: desempleo y seguridad. Y seguridad. Así es.